lo que vimos la semana pasada. Parece que estamos estudiando lo que es la cena del Señor. En el tema anterior, brevemente para recordar, estuvimos viendo que lo que es el pan y el vino está reflejado en muchas cosas dentro de la escritura. Por ejemplo, vimos el pan que es mencionado por primera vez en Génesis 3:19, cuando todavía no existía harina de pan. Sin embargo, Dios ya decía que el pan se iba a comer con el sudor del rostro, el pan. Y luego la primera vez que se menciona el vino en el Nuevo Testamento, el primer milagro que Jesús hizo fue cuando convirtió las aguas en vino. En eso de las aguas con vino vimos lo que era el rito de la purificación, que era un acto judío en el cual mataban a una novia de color rojo y la degollaban, y luego la quemaban y luego guardaban las cenizas, y cuando alguien pecaba antes del día de expiación, le volvían agua con esta ceniza y la rociaban sobre la persona, y eso servía como una purificación de pecados. Y entonces estuvimos viendo que la cena del Señor, precisamente eso es lo que hace en nosotros, una purificación de pecados. Ahora, usted podrá decir, pero si cuando yo acepté a Cristo, me perdonaron todos mis pecados, y la Biblia dice que todos mis pecados fueron lanzados al fondo de la mar. Pero los pecados antes de haber aceptado a Cristo. Pero después de aceptar a Cristo, todavía seguimos pecando. Entonces, como solo hay un sacrificio, no existen dos, Cristo cubre todos los sacrificios del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento estaba el sacrificio del Cordero en la Pascua, y luego estaba el que se hacía en el día de expiación, y esta vaca se guardaba porque el día de expiación se hacía una vez al año. Ese día el sacerdote entraba en el nombre de todo el pueblo, con los pecados prácticamente de todo el pueblo, a pedir perdón. Pero si usted pecaba un día después del día de expiación, pues tenía que esperar un año para volver a que alguien entrara por sus pecados. Y entonces, si era un delito que era bastante grave, habían dos formas de solucionarlo. Uno era este sacrificio, el otro se llaman las ciudades de refugio, que eran ciudades donde las personas huían hacia esas ciudades, y si lograban llegar, se metían dentro de las ciudades y ya no los podían matar. Pero vimos entonces que fue el rito de purificación, y que vimos que la Santa Cena tiene que ver con este rito. Vimos dos ejemplos de la cena en el Antiguo Testamento, cuando Melquisedec se le presenta a Abraham, y luego cuando muere el Cordero Pascual y pintan o ponen sangre en los dinteles de las ventanas y las puertas. Y luego vimos también cómo la cena del Señor fue mencionada en el pacto de la promesa con Abraham, en el pacto de la ley con Moisés y el Señor Jesús, y en el pacto de la gracia con el apóstol Pablo. Así que si notamos que para el Señor, para Dios, era muy importante esto. Era tan importante, hermanos, la salvación para el ser humano, que mandó a su Hijo, porque no había otra forma de poder redimir al ser humano. Entonces era tan importante para Dios salvar al ser humano, que mandó a su Hijo a que diera su vida por todos nosotros. O sea que usted y yo, en los ojos de Dios, somos algo muy especial. Todavía la Biblia dice que todavía no nos hemos visto como Él nos ve, todavía no vemos lo que somos, pero un día tendremos ese conocimiento. Eso prácticamente fue lo que tocamos la semana pasada. Hoy vamos a entrar entonces viendo las instrucciones, porque la cena del Señor lleva ciertas instrucciones que son muy importantes que las tengamos en cuenta. La instrucción número 1 es que hay que hacerlo en memoria de yo. En lo personal, esto es muy yo, pero yo vengo de una iglesia en Los Ángeles que
el día de la Santa Cena era un día súper especial. Los hermanos tenían tal entendimiento de eso que podían faltar cualquier día, pero el día de la Santa Cena no faltaba. El día de la Santa Cena es el día que se llenaba la iglesia. La iglesia tenía 2 plantas en lugar y era como para unos 3,000 miembros. Y el día domingo de Santa Cena, eso se avanzaba. El culto empezaba a las 6 de la tarde, desde los sugieres llegaban desde las 4 para preparar, y había un grupo que era el que iba a servir la cena, que llegaba para estar orando por 2 horas antes que empezara el servicio. Ese día no cabía ni un alma en la iglesia. Le digo, podían faltar cualquier día, menos ese día, porque se nos inculcó, el pastor nos inculcó eso a nosotros, que este era un evento especial, que no era cualquier culto, y era un evento que era todo el servicio, no era de que se predicaba la alabanza y en 5 minutos se ministraba la cena. No, él daba tiempo, él ministraba, él no daba la cena, él ministraba. Y cada uno de esos detalles él los trataba de poner en cuenta, lo que vamos a ver hoy, para que la gente recibiera todo el beneficio de lo que era la Santa Cena. Entonces, hacerlo en memoria de él, eso lo vemos, por supuesto, en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 24 y 25, cuando habla del pan en el 24, y dice hacerlo en memoria de él, y en el 25 habla del vino, y dice que lo hagamos en memoria de él. Por eso, yo estoy un poco, eso se le deja a cada padre, pero yo estoy un poco en contra de que los niños tomen Santa Cena. ¿Por qué? Porque ellos todavía no comprenden. Yo sé que el papá les enseña, el pan es el cuerpo, la sangre es el vino, el nuevo pacto, pero, el vino es la sangre del nuevo pacto, pero el niño, como no ha recibido un perdón de pecados, no logra vislumbrar exactamente lo que es. Entonces, la cena del Señor, si usted somos estrictos, digamos, en la palabra, no la tomaron niños. Es más, si somos más estrictos todavía, ni siquiera la tomaron todos los creyentes, sino que la tomaron los más allegados, los discípulos. Entonces, la Santa Cena hay que entenderla, no solo de tomarla y mira, aquí está el pan, aquí está el vino, y ya salimos del compromiso y vámonos, calabaza, cada quien para su casa. No, hay que meditar. Y entonces cuando dice aquí en memoria de mí, ¿qué está hablando? Está hablando que lo hagamos recordando, porque acuérdense que la Pascua la hacían con esa idea. Es que los judíos tenían hasta un juego en la Pascua, en los cuales en la Pascua ellos no podían usar panes con levadura. Y entonces venían ellos y escondían levadura en algún lugar para que los niños lo encontraran y para que lo sacaran. Y cuando los niños preguntaban que por qué era eso, ellos les enseñaban que porque en ese acto no podía haber levadura, porque la levadura era figura de pecado. Entonces les enseñaban a los niños a buscar dónde estaba la levadura para sacarla, para que no estuviera allá. Esa era una forma de enseñarle al niño lo sagrado que era, que no podía haber algo que tipificaba pecado. Y eso para nosotros, bueno, ya vamos a ver, hay un texto que nos va a hablar de eso y vamos a volver a recordar eso. Pero entonces cuando aquí dice en memoria de mí, lo que está hablando es que nos acordemos lo que él hizo por nosotros. Porque cuando los niños judíos preguntaban, ¿y por qué hacemos esto? Aprovechaban los padres para contarles, no, es que estuvimos tanto tiempo en Egipto, pero en una ocasión el Señor dice esto, se mató y daban toda la historia de lo que era la Pascua, y así ellos pasaban de generación a generación lo que era la Pascua. Hasta el día de hoy, todavía en Israel, no todo Israel, porque mucha gente cree que Israel, porque es Israel, es súper santo, y déjenme decirle que no. La verdad que ahí que me perdonen ellos, y por fe y misericordia de Dios, pero somos más santos nosotros que ellos. Usted va a Israel y no que usted que va a encontrar muchas cosas para Dios allá. Hay sus secciones y eso que está combinado con catolicismo,
con islámico y con cristianismo, pero la mayoría allá hacen desfile gay. Allá, mire, allá si usted va esperando ver aquella gloria que se lee en la Biblia, usted sale llorando porque no ve eso allá. Y en parte es porque Dios le ha puesto ¿cómo le llaman? Como una pausa a Israel, porque ahorita está tratando con nosotros. Cuando termine el trato con nosotros y nosotros vamos al cielo, entonces por 7 años va a tratar con Israel. Y entonces, allá hay un evangelio, más que todo, digamos, una religión judía, pero no toda la nación de Israel, como lo vemos acá, que aquí vemos que era diferente. Aquí casi todos buscaban al Señor y todos querían vencer a los romanos, porque ellos querían seguir la ley de Moisés. Hoy no, hoy usted va allá y no, pero hoy somos nosotros. Entonces, cuando dicen memoria de mí, como en aquel tiempo con la Pascua era para recordar lo que Dios había hecho cuando sacó a Israel de Egipto, hoy para nosotros memoria de mí es recordar lo que Él ha hecho por nosotros. Y cada uno tiene diferentes testimonios. Cada uno sabe de a dónde Dios lo ha sacado. Creo yo que hay cosas en nuestro testimonio que no nos atrevemos a contar porque son demasiadas gachas, digamos, si me entiende ese francés. Son cosas que nos dan vergüenza, pero cada uno sabe de a dónde Dios. Entonces, hacer esto es en memoria de eso, en memoria de a mí me sacó. Recordar lo miserable que éramos, de a dónde Él nos sacó. Entonces, como texto complemento a esto, vamos a leer Isaías 53, 3, no lo vamos a predicar porque como es estudio y ya llevo 16 minutos y no he empezado. Así que mejor le leemos. Isaías 53 del 3 al 7 dice, porque Él despreciado, mejor le voy a sacar lo más. Él fue despreciado, desechado, Él fue varón de dolores, Él fue varón de dolores experimentado en aflicción, no le estimamos. Él fue azotado, Él fue herido, Él fue afligido, Él fue herido, el castigo de nuestra paz. ¿Usted siente paz, amor? ¿Usted siente paz? Pues esa paz que usted siente es porque el castigo que nos tocaba se lo pusieron a Él. Si usted puede sentir hoy paz, es porque Él en algún momento no sintió paz. Fíjense que qué tremendo que Jesús siempre le decía al Padre, o cuando hablaba de Dios, Él decía el Padre aquí, el Padre allá. La única vez que Él dijo Dios fue cuando estaba en la cruz de Calvario y que dijo, Dios mío, ¿por qué me has...? Fue la única vez que Él se sintió abandonado. ¿Y por qué se sintió abandonado? Por nuestros pecados que fueron puestos en Él. Esa paz, esa alegría, todo lo que nosotros, aún en la Santa Cena, ese gozo que sentimos en la alabanza, todo eso fue producto de que Él entregó su vida por nosotros. Si Él no hubiera entregado esa vida, no estuviéramos en ese gozo, en esa alegría. Entonces, el castigo nuestro, dice, fue puesto sobre Él. Nuestra iniquidad, dice, fue puesta sobre Él. Dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. Eso hay que explicarlo, porque sí habló el Señor en la cruz. Sí dijo cosas, los católicos hasta le llaman las 7 palabras, le dicen. Sí abrió su boca. Lo que no abrió su boca fue para maldecir, para quejarse ante Dios. Porque usted cree que en ese momento que el Señor estaba en la cruz, ¿usted no cree que habían ángeles viendo ese acontecimiento? ¿Usted no cree que si Él mueve un dedo que hubiera movido, sin el Antiguo Testamento, un ángel mató 23,000 personas? ¿Cuánto hubiera matado una legión de ángeles si Él solo mueve un dedo y dice, vengan, ayúdenme? Esto que dice no abrió su boca es eso. No abrió su boca para causarle una maldición a los que lo estaban matando, porque Él no solo estaba muriendo por
perdón, por los que estaban ahí enfrente de él en ese momento, sino por toda la millonada de personas, entre los cuales estamos usted y yo, que iban a venir después de ese tiempo. Entonces, en ese aspecto, él se quedó callado. Entonces, eso es lo que hay que recordar. Por eso le digo, a mí no me cuadra mucho que a un niño la tome. Ahora, cada padre conoce a su niño. Y si usted ya sabe que su niño sí tiene entendimiento, que su niño ya se arrepintió para empezar, que su niño ya se arrepintió, que ya conoció al Señor, que ya, entonces él puede tomar esa cena, porque él puede poner este acto, hacerlo en memoria de él. Pero hay veces usted va a notar cuando un niño entiende lo que está haciendo, usted lo ve, usted ve si se está riendo, si se está así como escondiendo, como jugando. Él no ha entendido. Y esta Santa Cena es bien seria, es algo bien delicado. Tenemos que evitar darle nosotros un castigo a nuestros hijos, porque vamos a ver que el que no discierne está comiendo castigo para sí mismo. Entonces, yo sé que uno quiere, no, porque mi niño también es cristiano. Perdóneme que, perdóneme que sea bien crudo, bien directo, bien recto, pero nuestros hijos no son cristianos hasta que no aceptan al Señor. Esa es la verdad. Crecen en un ambiente cristiano, se envuelven en un ambiente cristiano, pero hasta que no confiesan al Señor Jesucristo como su Salvador, ni siquiera son salvos. Están cubiertos por nosotros. Y la cobertura de nosotros no es para que sean salvos, sino para cubrirlos hasta el momento que ellos confiesen y sean salvos por el Señor. Porque la salvación no es de los padres, la salvación es porque es en el Señor. Pero está bien, creamos que nuestros niños, yo sí creía también, hermano, yo nunca creí que mis hijos no iban a dejar de ir a la iglesia algún día. Yo crecí soñando que iban a ser predicadores, que iban a hacer alabanza, jugaban con su guitarra. Tenemos una foto donde está uno con el micrófono cantando y el otro con la guitarra. Y yo nunca me imaginé que yo iba a pasar esos dolores. Pero los estoy pasando. Entonces, pero hay veces nosotros ponemos ponemos a nuestros hijos en un pedestal que pensamos, no, su hijo es al caso, mi hijo, no, él es un hijo de Dios, él es un... Pues también se me ha tragado Dios esas palabras, porque hasta que no aceptan al Señor, no. Entonces, este acto es para una persona que ha aceptado al Señor, porque uno que no ha aceptado al Señor, ¿de qué va a ser memoria? Si la mente de él nunca ha pecado. O sea, ¿qué memoria va a ser? Entonces, ese es el primer punto, que lo tenemos que hacer en memoria. Entonces no es un acto apresurado, porque por lo menos a mí el Señor me salvó del agua de fuego. A mí el Señor me salvó de unas cosas bien horribles. Solo meditar en esas cosas no me llevo 5 minutos. ¿Me entiendes? Bueno, el punto la instrucción número 2, que es importante para tomar la cena, hay que ponernos a cuenta. Eso es importantísimo. Mire, 11:28 dice, por tanto, examínese cada uno. ¿Sí? No dice examine al que está en la paz hoy, al que está enfrente, al que está sirviendo. O para ser más straight, más recto, no juzgue al que usted sabe que está mal. No, júzguese usted. Ese que está mal tiene que juzgarse él. El otro, en fin, cada quien. Entonces dice, examínese cada uno a sí mismo. Ahora, mire, 1 Corintios 7:10. Dice, Segunda de Corintios 7:10. Dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. O sea que hay una tristeza que es voluntad de Dios que nos llegue. Dice, produce un arrepentimiento. Si solo ahí termina el texto, pues ahí entra toda tristeza.
porque toda tristeza puede producir un tipo de arrepentimiento. Pero aquí dice, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar o pasar, pero la tristeza, sin dejar un pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Por ejemplo, cuando Judas entregó al Señor, Judas se arrepintió. El problema que Judas tuvo, que no se arrepintió ante el Señor, sino que fue arrepentido ante los hombres. Sangre inocente era derramado, pero no se lo dijo al Señor, ni siquiera fue a ver dónde estaba el Señor. Se arrepintió, se sintió mal, se compulsió, pero no lo llevó al arrepentimiento, sino lo llevó a la muerte. Entonces, no era la tristeza que Dios puede permitir. Entonces, ahora, cuando seguimos en el verso que acabamos de ver, dice, por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y entonces, coma del pan y beba de la copa. Ahora, este es un punto bien conflictivo en muchos lugares, porque en muchos lugares le dicen, usted no puede tomar Santa Cena porque está en pecado. Y no han entendido que precisamente porque se está en pecado es cuando más se necesita tomar la Santa Cena, porque la Santa Cena es un acto de purificación, es un acto de limpieza. Es como que usted le diga a una persona que está sucia, no te bañes porque está sucio. No, precisamente porque está sucio, porque es igual, pues ya necesita bañarse. Entonces, el negarle a una persona la Santa Cena porque está en pecado es estarle evitando lo que puede ayudarle a salir de ese pecado. Aquí lo que dice es, examínese usted. O sea que aquí no es que usted diga, pues ando en pecado, pues qué importa, debe ponerme el pan de mi vino. No. Aquí es que usted se examine, se ponga cuentas, pida perdón. Entonces, no dice ahí, y si está mal, deje de tomar Santa Cena. No, nos pone entre la espada y la pared. Porque la Santa Cena, yo necesito tomarla porque soy hijo. Cuando sucedió el lavamiento de los pies, el Señor dijo, ok, le voy a dar los pies. Pedro dijo, no, a mí no me lavan los pies. Entonces el Señor dijo, no, si no te los lavo, tú no tienes parte conmigo. Pues siendo así, todo. No, tampoco, porque ya estás limpio. Es tu caminar, son tus pies. Eso es lo que hay que limpiar. Entonces, la gente no entiende entonces que con la Santa Cena lo que hacemos es limpiar nuestro caminar, limpiar por los caminos malos que hemos andado, porque ya somos limpios, aunque no padezcamos todo, ya somos limpios, pero nuestro diario caminar nos ensuciamos. Entonces la Santa Cena nos sirve, fíjense, la Santa Cena nos sirve para que no se nos vaya acumulando la tierra sucia. Porque si usted no se baña, lo que va a pasar es que se le va acumulando la costra. Tal vez una limpieza que le podía durar unos 10 minutos, si tarda usted demasiado tiempo, va a hacer horas para que lo bañe, le eche champú, lo peine. Mientras más tarde limpiarse, más chuco va a llegar, más va a costar. En cambio, si nos bañamos cada 2 días por lo menos, ¿verdad? Para guardar agua también, pues nos va a ayudar. ¿Me entiendes? Bueno, ahora, mire Isaías 1:18. Dice, y venid después y estaremos a cuenta, dice Jehová, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrá a ser como blanca lana. ¿Cómo usted cree que podemos aplicar este versículo del Antiguo Testamento el día de hoy? A Santa Cena. Venir a acercarte, pongámonos a cuenta. Claro que él dice que nos pongamos a cuenta para siendo nice con nosotros, porque en realidad el que tiene que ponerse a cuenta somos nosotros con él, no él con nosotros. Sí, la verdad es que somos nosotros los que tenemos que acercarnos y ponernos a cuenta. Y entonces, al ponernos a cuenta,
van a ser emblanquecidos nuestros pecados. Entonces, cuando venimos a la Santa Cena, venimos a eso. Venimos a ponernos a cuenta. Ahí sí que aquel que no tiene piedra que tirar, pues gloria a Dios, pero la verdad que todos tenemos, tal vez algunos piedras más grandes, algunos piedras más chiquitos, pero todos tenemos algún tipo de piedra que tenemos que tirar. Instrucción número 3, tenemos que discernir que es un acto espiritual. Y aquí me entra también lo que es con los niños, porque los niños no comprenden estas cosas. Entonces, por eso es que la Santa Cena, al menos como la aprendimos nosotros, por una revelación que Dios le dio a nuestro pastor general, la cena se celebraba como siempre se celebra en todas las iglesias, con jugo de uva. Pero entonces nuestro hermano Tonelio Paredes, él recibió una revelación de que era un vino. Y cuando él sacó eso a la luz, en aquel que estamos hablando de, creo que fue, ese que lo he puesto como en 1968, por ahí. Estamos hablando por ahí, por la época de los 70, más o menos. Oh, hermano, se levantaron un montón de iglesias y lo criticaban porque decían, ¿pero qué? Si algún hermano tiene problemas con el alcohol y usted le llega a dar alcohol, usted va a ser culpable de la vida de ese hermano. Y lo machacaron, que por cierto, si esa copita de alcohol lo manda usted a la barra, tiene un problema más grande. Porque ningún borracho una copita lo va a llevar, lo va a llevar una su... Pero bueno, por experiencia digo, pero no estamos ahí. Pero le empezaron a criticar, que eso es malo, que va a mandar a mucha gente al infierno, y lo criticaron al ministerio. Pero la Biblia dice vino. Eso es lo que dice la Biblia. Claro, por eso también estoy yo con lo mismo con los niños, porque con Dios no le va a usted a dar vino, porque corre el peligro que tal vez no tenga el vicio, pero lo meta vicios. ¿Para qué tentar al diablo? Dicen por allá va. Nuestra congregación comenzó entonces a practicar la cena del Señor usando vino, porque así lo mencionaba la palabra. Claro que ya hay gente que lo agarra por otro lado, como vimos la semana pasada. No, pues el primer milagro que el Señor hizo fue convertir agua en vino, entonces está bueno tomar vino. Pero es que Pablo le dijo a Timoteo que tomara vino para sus dolores estomacales, pero esa era la costumbre allá. En cambio, la costumbre acá del vino es otra costumbre muy, muy diferente. Entonces tenemos que ser sabios y ver también la sociedad en que, por ejemplo, usted se sorprendería si usted va a Argentina o usted va a España. Para ellos tomar vino es como tomar agua. Ellos no lo ven como un vicio. Ellos lo ven un poquito orgullosito, especialmente los franceses, pero para ellos consumir vino es algo de etiqueta. Claro que no estamos hablando como lo hacemos aquí, que aquí agarramos la botella y la acabamos de un solo trago. Allá es copa, hasta le damos un movimiento, un montón de ondas que hacen, que yo nunca hice, porque como no saben esa cultura, yo vine de la cultura que se embotellaba. Pero no es así. La verdad. Entonces tenemos que ver las culturas, tenemos que ver el tiempo y todo eso, pero un niño no sabe discernir que es un acto espiritual, y eso es muy importante para nosotros. Entonces ya sabemos, dice que porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para así. Cuando usted lee 1 Corintios 11, usted se va a sorprender algo bien tremendo. Cuando Pablo recrimina a los de Corintios, no los está recriminando porque están tomando vino. Los está recriminando porque están tomando tanto vino que a la hora de la Santa Cena ya están borrachos. Y entonces ya no están discerniendo lo que están haciendo. Y Pablo está diciendo, ¿o acaso no tienen casa en la que puedan tomar vino? Pero aquí van a venir a hacer lo que este acto. Ellos, al momento de estar tomando y que se emborrachaban, ya no discernían lo que estaban haciendo. Entonces, esta palabra discernir es bien tremenda. Esta palabra discernir en el griego, diacrino, lo que se dice, significa diferenciar, decidir, diferenciar,
discernir, distinguir, examinar, hacer diferencia. O sea, hacer una diferencia en el acto que estamos haciendo. Por ejemplo, aquí le voy a poner 4 actos físicos que tienen un trasfondo espiritual, que si usted no los discierne, usted los va a tomar como un acto normal, pero tiene usted que ponerle fe a lo que está haciendo para que ese acto físico usted pueda obtener la bendición espiritual que el acto representa. Uno de ellos es el bautismo en agua. Si usted no le pone fe, usted se mojó. Eso es lo que hizo. Usted se mojó. Pero si usted le pone fe a esa mojada que se hizo, ese bautismo en agua, ya vimos los beneficios que tiene, ya vimos las bendiciones que puede alcanzar. Pero, por ejemplo, hay personas que se han bautizado porque tal vez la codea la persona que está a la par, y entonces van a bautismo, pero no porque tienen el deseo de obedecer al Señor, sino porque los codearon. Entonces, ese, como no lo discernió, pues me voy a ir a mojar, y mojado sale, porque a mojarse entró. Pero si usted va con aquello, bueno, Señor, yo no entiendo mucho esto, aunque aquí acostumbramos a dar una pequeña plática antes del bautismo, pero en una plática de 15 minutos no va a aprender usted todo lo que es el bautismo, pero más o menos se le orienta. Pero no queda usted que ya con eso ya, pero es un acto de fe. Entonces, Señor, yo no sé exactamente qué es esto, pero tu palabra dice que este es un acto que debo de hacer, que debo de, yo lo hago. Por ese acto, mire, como la mujer que se sujeta al marido. No es que Dios la bendice solo porque se sujetó al marido, porque hay que ver a qué se sujeta también. Porque el marido puede ponerle sujétate y la manda a hacer cosas que no debe. No es solo porque se sujeta que Dios bendice, es porque usted obedece al mandato que el Señor dijo. No si merece o no merece la otra versión. Dios lo que bendice es el acto de humillación que usted hace, de obediencia a la palabra. Entonces, este es un acto entonces que si usted no le pone fe, que no se mojó. Otro acto es la imposición de manos, que este es un tema bien tremendo que también vamos a tocar más después de la escuela. Pero la imposición de manos no es de que pueda poner manos, ya el pastor ya me dio que yo puedo poner manos y entonces yo voy a ponerle manos a cualquiera. Hay parámetros. Por ejemplo, dentro de nosotros tenemos la ética de que un hombre no debe ministrar a una mujer. En el caso del pastor es diferente, porque él está sobre todas las ovejas, y aún ahí él tiene que usar bastante sabiduría, porque en una entradita a un cuarto en privado, de ahí pueden salir chambres. Hay que tener sabiduría, pero el pastor tiene ese respaldo, pero un anciano, un servidor, por lógica, si va a administrar si una mujer se acerca, mire, hermano anciano, fíjate que yo tengo otra pregunta y que sea administrado con usted, ok, voy a llevar, que venga mi esposa. Es más sabio porque usted no sabe qué puede pasar. No queda que porque ya dijeron, usted puede poner manos, yo le pongo manos. La Biblia dice que cuando uno le pone manos a una persona, hay una transmisión de espíritu. Pero hay una transmisión tanto del que pone manos hacia el otro, como puede haber del otro hacia el que pone manos. Es una transmisión de espíritu y necesita que su espíritu sea mejor o mayor que el espíritu que la mano. Entonces no es solo poner manos. Y luego Pablo después dice, no pongáis las manos a la ligera. ¿Qué está diciendo? Que no ande como un loco poniendo manos. Dios le puede decir a veces, sobre esto no pongas manos, a esto yo lo tengo en juicio. A una vez le dijeron a un siervo que no pusiera mano y le dijeron, si tú le pones manos, los juicios que van para él, te los vamos a pasar a ti. Entonces la imposición de manos no es solo, ya me dieron la autorización, yo pongo manos. Es un acto tremendo, entonces no es para que lo vean los demás. Para que caigan los hermanos y los empujan. ¿Cómo no van a caer si los empujan? Hermano, no. Otro acto, las diezmos y las ofrendas. Si usted no entiende lo que es los diezmos y las ofrendas, usted dio caridad, usted dio una caridad, una limosna.
Por eso, en lo personal, por lo que yo he aprendido en Ministerio Ebenezer con el hermano Otto, el pastor era uno con nosotros en Los Ángeles, que no le da pena decirle a la gente, hermano, yo vivo de sus tiempos, porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario, y no le da pena decir, yo vivo de su tiempo. Su diezmo es una ofrenda que usted hace al Señor, y como sacerdote yo tomo, pero hay iglesia que usted llega a decir eso, aunque esté en la Biblia, esa es un tal por cual, porque para mucha gente el buen pastor, el buen siervo es aquel que, hermano, ve que necesito que me le ponga piso a la cocina. Si pueden poner piso a la cocina, y si el pastor llega y le pone piso, qué bonito pastor, qué lindo. Pues el pastor dice que no tengo tiempo, porque él lo llamaron a la oración y la lectura. No, ya el pastor perdió el amor. Tan bonito que estaba todo acá, pero ya no sé qué le pasó al pastor. Porque la gente cree que el buen pastor es el que, venga, cocíneme acá, mapéeme acá, pase el corte de la grama allá. Aquí hemos peleado y todavía estamos, porque el pastor hacía todos. Mire, solo diaconisa no era porque es hombre. Pero de ahí usted lo veía en todo y le muestra, hermano, que tienen que ser los servidores, usted, la lectura, la predicación. Pero bueno, si usted no entiende que los diezmos y las ofrendas es un sacrificio que usted le trae a Dios, entonces usted da como que da, que no, o más. Allá nos enseñaron algo hace poco, que la ofrenda no nos va a dar la ofrenda. La ofrenda tiene usted que presentarla a Dios. Y hoy que estoy estudiando para un tema que vamos a estudiar de los discipulados, que es de los cuerpos, hay una parte que dice, necio, dice, en 1 Corintios, el cuerpo tiene que morir. Lo que siembra, dice, lo que siembra tiene que morir para dar fruto. Entonces, la ofrenda suya tiene que morir para dar fruto. Pero si nosotros diezmamos y ofrendamos para que nos bajen los taxes, entonces ya estamos dando incorrectamente. Acuérdense que hemos dicho que la ofrenda de Caín no fue que dio, fue por la ofrenda que dio, que no le agradó, sino que fueron sus obras que habían detrás de la ofrenda. Bueno, y lo último, lo que estamos viendo de la Santa Cena. Pero mire ese texto que acabamos de leer, voy a ir rapidito, hermano. Híjole. Mire, el texto dice, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Mire cómo dice la versión Dios habla hoy. Porque si come y bebe sin fijarse de que se trata del cuerpo del Señor para su propio castigo, come y bebe. Miren la versión Kadash, que es una versión hebrea, porque la persona que come y bebe sin reconocer el cuerpo, come y bebe juicio para sí. Y la versión Alca Fernández dice, porque quien come y bebe sin tomar conciencia de que se trata del cuerpo del Señor, viene a comer castigo. Ese tomar conciencia no es algo que lo vamos a hacer en 5 minutos, hermano. Ese tomar conciencia es que usted está meditando lo que está haciendo, que usted está, lo que decíamos al principio, que usted está recordando que ese pan en ese momento es el cuerpo que, como vimos en Isaías, por usted fue molido. Cuando usted mastica el pan, usted está moliendo el pan. Ahí usted tiene que tener en mente no que está masticando el pan, sino que el cuerpo del Señor fue molido por usted, según dice Isaías. Entonces, un niño no va a entender esas cosas. Es más, muchos hermanos no entienden esas cosas. Por eso es que no le ponen importancia a la Santa Cena. Por eso es que faltan a la Santa Cena. Pero de todos modos, como el otro mes va a haber otra. El otro vez. No, sí, que solo una vez pecamos, pues. Si mientras más la tomemos, es mucho mejor, aunque se corre el peligro que al hacerlo demasiadas veces, también la gente lo menosprecie. También se corre. Por eso, hermano, cambió un poco, porque yo tenía cada 3 semanas. Y aparte que era un dolor de cabeza como la quecha, también
Ahí había gente que pues no le ponían importancia, pues el otro mes. Y luego, como caía en cada fecha diferente, no se le atinaba. Hoy por lo menos ya sabemos que es cada principio de mes, sabemos que si tenemos cosas que hacer, pues tenemos 3 semanas para hacer, y ese sábado se lo dedicamos y no tanto para el Señor, porque el beneficio es para nosotros. Bueno, punto número 4, porque estar en comunión con el Espíritu Santo, eso es vital. Y para este punto vamos a hablar de algo rapidito, los aposentos. Este sería un estudio para dar, pero ahí le dejo que usted lo estudie en su casa. Los aposentos altos. Primero está el aposento del Padre. Amós 9:6. El que edifica en los cielos sus altos aposentos y sobre la tierra ha establecido su bóveda, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra, el Señor es su nombre. Pero ella está hablando que el Señor, Dios, tiene un aposento alto. Él creó un aposento alto. Los aposentos altos que él ha creado en la tierra son figuras del aposento alto que está en el cielo. Ese es el aposento del Padre. Usted conoce Hechos 1:13. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto donde estaban hospedados Pedro, Juan y la lista, y usted sabe, sigue leyendo, aquí es cuando vino el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo también tiene un aposento alto, pero entonces el Señor Jesús también tiene un aposento alto, y ese aposento alto medio lo tocamos ayer cuando hablamos de los montes, porque dice en Lucas 22:12, entonces, acuérdense que dijimos que ellos llegaron al monte y que el Señor los mandó y que siguieran a un hombre con un cántaro y que les dijeran, aquí vamos a hacer. Entonces dice, cuando sigan a ese hombre y le van a decir, el Señor dice que queramos, dice, entonces Él os mostrará un gran aposento alto dispuesto. Prepararla ahí. Entonces hay un aposento alto para el Padre, hay un aposento alto para el Hijo y hay un aposento alto para el Espíritu. El aposento alto del Padre, un día vamos a llegar. El aposento alto del Espíritu, Él derramó el Espíritu Santo, y cada vez que nosotros recibimos la llenura del Espíritu Santo, entramos al aposento alto del Espíritu. Y el aposento alto del Hijo es la Santa Cena. Cada vez que entramos a una Santa Cena, estamos subiendo, siguiendo con el tema de ayer, subiendo al monte, subiendo al aposento alto, llegando. Y cuando se habla de subir a un lugar alto, en la Biblia eso representa buscar la presencia de Dios. Cuando Moisés quería hablar con el Señor, él subía al monte. El Señor se iba al monte separado a hablar con él. Entonces, subir al monte significa ir a buscar la presencia del Señor. Entonces, cuando tomamos la Santa Cena, nosotros tenemos que tener en nuestra conciencia que estamos subiendo al aposento, y que conste, cuando Moisés subió al aposento alto, que fue en el Sinaí, cuando le dieron las leyes, él tuvo que cubrirse el rostro cuando bajó, porque la gloria era muy grande, porque estaba entrando a la presencia de Dios. La Santa Cena no debe ser algo así al rápido, porque por lo menos deberíamos de ir con aquella disposición del Señor. Yo sé que vengo mal, y vengo yo que me perdone, pero estoy entrando en tu... Mire, por eso yo le pedí más misericordia, porque podemos nosotros ser destruidos por la santidad de Dios, por nuestro pecado. Por eso el sumo sacerdote lo tenían que amarrar con un lazo, porque en el lugar santísimo no podía entrar nadie. Entonces, si él entraba en pecado, la presencia de Dios lo mataba, y como no lo podían sacar, entonces lo tenían que amarrar un lazo para sacarlo. Por eso el traje de él tenía unas campanitas. Entonces todos estaban afuera, los demás sacerdotes oían las campanitas, sabían que el sumo sacerdote estaba vivo. Pero de repente le dejaban de oír y ya se lo tornaron a aquel a sacarlo. Entonces, la Santa Cena nos está llevando a la presencia de Él. Por eso hay que examinarnos, ponernos a cuenta, porque si entramos así todos fríos, todos así sin discernir,
Ya ves lo que dice en el otro. Instrucción número 5 dice, no hay límite en cuántas veces se hace. Y eso lo dice en este texto, porque dice, de la misma manera también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto cuántas veces. No puso él, háganlo una vez al año. Como el día de expiación, él estableció cuándo se tenía que celebrar. La Pascua, él estableció cuándo se tenía. Pero aquí no dijo él tal fecha, tal día, sino que digo cuántas veces la hagáis. Depende de la necesidad. Mire, yo todavía no hemos experimentado eso, pero usted se imagina qué sorpresa sería que usted un día viene, imagine que viene todo agüitado para el culto, que tal vez ni ganas de ir tenía, y tal vez la doña le dijo, vamos, y medio va a la fuerza, y cuando llega dice el pastor, hoy vamos a tener Santa Cena. No hemos experimentado eso, pero eso podría suceder. Y ahí en el momentito hay que ponernos a cuenta y clamar. Y Pío, si venía que ni quería ir, imagínate que no, voy a ir por vos, pero ¿cómo molestar? Y de repente dicen, hay Santa Cena. La Señor, perdóname, porque ni querer venía. Nos puede suceder algún día, porque con el Señor Jesús, los discípulos no sabían que iba a haber Santa Cena. Ellos iban a celebrar la Pascua, no la Santa Cena. No se imaginaban que iba a pasar eso. No sabían. Y nos agarran así. Entonces, no dice aquí que hay un límite. Nosotros lo hacemos una vez al mes por cierta, en cierta forma, por revelación que se le dio a nuestros líderes anteriores, pero lo hacemos por la necesidad que tenemos de ser limpiados. Pero hay iglesias que lo hacen. Me contaba una hermana que dijo que el vendedor y no pudo venir, que en su iglesia donde ella iba, la celebraban una vez al año. Y no todos podían participar, sino que depende cómo se habían portado en el año. Y más, lo más grave que me dio cólera, depende cuánto se había diezmado toda la semana, entonces usted podía participar de la cena del Señor. No lo hacían muy seguido, una vez al año, y todavía prácticamente había que comprar, porque si usted había ofrendado, no importaba si nada más, pero si usted había ofrendado, usted puede. Eso es rebajar la Santa Cena. Eso es quitarle la importancia que tiene la Santa Cena y rebajarlo a una ofrenda. Entonces, como hablamos ayer, hay que mantener todos estos 4 puntos en memoria de él, examinando, tomar conciencia, todo eso que acabamos de ver, pero con este principio que vimos ayer. Ayer preguntamos, ¿quién subirá al monte? Y dice, el de manos limpias, el de corazón puro. Ay, hermano, pero yo no vengo con manos limpias ni corazón puro. Examínese. ¿Para qué es la examinación? Pues precisamente para eso, para ver qué es lo que está mal, para arreglarlo, porque el hecho que tomemos, digamos que andamos mal, y entonces la Biblia nos obliga, si queremos pertenecer a Él, tomar Santa Cena. Pero tenemos el problema que también hemos pecado. Entonces estamos entre la espada y la pared. ¿Qué hago? ¿Participo? No participo. La gente lo que dice es, no participa. Pero no es la solución. La solución es que participe, pero después vaya a arreglarse, porque tampoco es que participe y no arregle lo que tiene, porque entonces puede estar sumando puntos contrarios a su vida. No, la cosa es, Señor, yo vengo mal, perdóname, pero ver cómo arregla esta situación, cómo arregla este problema. No de, estoy en pecado, pero la tome limpia y ya no hay problema. No, porque el pecado todavía está ahí. La Santa Cena lo que va a hacer es limpiarle, cubrirle para que usted siga caminando. Pero eventualmente el viejo hombre lo tenemos que matar. Bueno, entonces vamos a leer los beneficios de la Santa Cena. Ya me queda poquito tiempo. Dice, me voy a saltar porque por el tiempo me quedan 7 minutos supuestamente. Beneficio número 1 dice, la vida eterna en nosotros mismos. Dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, miren esa palabra, vivirá
ese es un tiempo futuro también. Vivirá para siempre, y el pan que yo también daré por la vida del mundo es mi carne. Y los judíos comprendían que entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a... Estos no discernieron. Estos dijeron, bueno, ¿y qué piensa? ¿Que somos caníbales? Que lo vamos a comer. Ellos lo vieron humanamente, como cuando Nicodemo vio humanamente el bautismo. Y digo, ¿cómo el nacer? ¿Cómo puedo nacer? ¿Puedo acaso entrar de vuelta al vientre de mi madre y volver a nacer? Él lo agarró con la mente. Y dijo, ay, no entiende las cosas de la tierra, ¿cómo? Si te cuento las del cielo. Pues aquí, estos así dijeron, ¿cómo vamos a comernos su carne? ¿Que somos caníbales acaso? Pero era la de su cuerpo. Pero aquí está hablando de que el que come este pan vivirá para siempre. Ya para vivirá se puede traducir hoy como mañana, como pasado. Vivirá es un futuro que va en proceso. Pero en este otro versículo, Juan 6:53, dice, entonces Jesús le dijo, en verdad, te parece que en la Biblia, cada vez que dice algo que dice 2 veces, que siempre cuando él dice en verdad, pongan atención a lo que dice. Porque lo que dice, si él lo está repitiendo así, es porque es súper importante. Dice, en verdad, os digo, si coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, si no coméis, ya lo dije porque te pensé así, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Pero, ¿y si la come? Usted puede decir, pero hermano, si el Señor ya me salvó, ahí me entregó en la vida. Sí, pero es que aunque ella nos salvó, aunque nosotros ya estamos en Cristo, tenemos que permanecer en Él. Por ejemplo, Marcos dice que el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿O qué? Pensemos lo contrario. ¿Y si no persevera? Porque el que persevere hasta el fin y el que no. O sea que lo mismo. Si no coméis, no tenéis vida. Y si coméis, entonces tenéis vida. Porque el trato diario contra el pecado nos debilita. El trato diario contra las cosas negativas nos va debilitando. Cuando usted come la cena, usted está renovando fuerzas. Como el águila, usted sabía que el águila llega a una cierta edad, el águila que si quiere mantenerse vivo, tiene que subir a la peña más alta, porque le crecen unas cosas en el pico y en las garras que ya no puede agarrar bien, tiene que irse a la roca más alta y tiene que pegarse en la boca. Por veces es necesario que nos peguemos en la boca, pero tiene que pegarse con el pico hasta que se le cae toda esa corruña y luego la garra la tiene que pegar contra la roca para que se le caiga y después de eso puede vivir 30 años más. Si el águila no hace eso, se muere. Entonces nosotros necesitamos subir a la peña, a la roca más alta y darnos en el pico, porque el más problemático es el piquito, lo que decimos, y darnos en el pico hasta que se nos caiga para seguir viviendo. Entonces, esta Santa Cena es una forma que el águila sube a la roca a darse para controlarse. Lo hace, vive más. Como por ejemplo, tenemos vida eterna, ¿sí o no? Pero dice la Biblia que si honramos a nuestros padres y a nuestras madres, los días nos van a hacer alargar, vamos a vivir más. Ahora usted tal vez puede decir, más se puede hacerme más viejo, voy a vivir más para vivir la vida loca. No, yo lo veo, ¿sabe cómo lo veo? Voy a vivir más para pedir más misericordia. Yo estoy más preocupado hoy en día de pedirle misericordia a Dios que qué es lo que los demás dicen, hacen o no hacen. Porque al final de cuentas no me van a llevar los demás al cielo. Está en mis manos. Que nadie quite tu corona, cuídala, defiéndela. Los demás, el cónyuge, los amigos, no, usted. Bueno, fortalecimiento, salud y abundancia de vida. Aquí también vamos a ver
una enseñanza por espejo, como lo que vimos, que dice, si no coméis, no tenéis, pero ¿y si coméis? Aquí también hay otra enseñanza de espejo. Miren, dice, por esta razón hay muchos débiles y enfermos. ¿Por qué? Porque como no examinaban, porque no se habían puesto a cuenta, por todo lo anterior, por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. En el original, la Biblia de las Américas, ahí pone una nota que dice y muchos mueren. Entonces, si no examinamos lo que estamos haciendo, débiles, enfermos y muertes. ¿Y si examinamos? O sea, si no examinamos, esta es la consecuencia. Pero ¿y si examinamos? Si discernimos, si nos ponemos a cuenta, ¿no será que obtendremos lo contrario? Entonces, en lugar de debilidad, vamos a recibir fortaleza. En lugar de enfermedad, vamos a recibir salud. Y en lugar de muerte, vamos a recibir vida. O sea, la Santa Cena ha sido diseñada de parte de Dios para que nuestra vida eterna que Cristo nos ha comprado, ¿cómo decirle? La confirmemos, la empecemos a vivir. De por sí, cuando llegamos a los dones, vamos a ver eso, los dones, dice, hay una parte en la Biblia que dice que son cosas del siglo venidero, que por la fe traemos para acá. Por ejemplo, en el siglo venidero no va a haber enfermedad. Entonces, no es que allá va a haber sanidad, porque si hay sanidad, es porque hay enfermedad. No va a haber enfermedad, allá lo que hay es salud divina. Los dones es agarrar por la fe salud divina y traer aquí a este plano. Todos los dones en sus diferentes, depende de qué es lo que hay de profecía, todo lo que eso hace, lo que estamos haciendo es traer del siglo venidero, traer de otra dimensión, traer de otro lugar cosas espirituales para que nos ayuden en lo que estamos aquí en la tierra. Entonces, si no hemos discernido, si no hemos tomado el tiempo que se merece, podemos debilitarnos, enfermarnos o morir. Ahora, tal vez no físicamente, aunque yo le voy a contar que nosotros en la iglesia donde venimos, sí vimos un caso donde alguien murió después de una Santa Cena. Cuando fue bien sonado en la iglesia ese caso. Pero no siempre es así estricto la cuestión, pero es que podemos morir espiritualmente. Podemos enfermarnos espiritualmente, podemos debilitarnos espiritualmente, y esa enfermedad o debilidad nos puede producir una muerte espiritual, y una muerte espiritual es ser separado de Dios. Por eso usted ve que Dios bendiga a tantos hermanos que se han apartado, que se han ido de la iglesia, no se han dado cuenta ellos que se están apartando del Señor y separados de mí. Nada, pues. Por eso, si usted oye de personas que se apartan de la iglesia, usted los ve años después, ya no son los mismos. No son los mismos. ¿Por qué? Porque se apartaron de la vida. Sí tuvieron la vida y la recibieron, pero como hay que mantenerla. Y la Santa Cena es una herramienta que Dios ha dejado para que mantengamos esa vida fresca todo el tiempo. El que come y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y el que no come y el que no bebe. Y peor, si no comemos o bebemos, porque algo tenemos más importante, que el Señor. Yo no le quiero sonar legalista, porque bien podría así ser un poco legalista, pero la verdad, hermano, si preferimos otras cosas antes que el Señor, tarde que temprano nos van a pasar la factura. Y esa factura, y mire, como decía mi pastor en Los Ángeles, prefiero pasar un rato colorado aquí en la tierra, decía él, pero no que me saquen la factura en el tribunal. Porque en el tribunal, ¿cuál es la consecuencia? Tribulación. Y yo creo que nosotros deseamos que cuando lleguemos al tribunal de ahí salgamos parcial de una vez. Pero una parte de la iglesia viene para la tribulación. Pero bueno. Beneficio número 3, no ser juzgados con el mundo. Dice,
Está el tribunal de Cristo, usted sabe que está en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que este es el tribunal para la iglesia. Y luego está el tribunal ante el trono blanco, que es el tribunal para todos. Pero entonces, la Santa Cena es un tribunal también. Dice 11:30, pero si nos juzgáramos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados. No nos sorprenda que de alguna Santa Cena nos vaya a pasar algún trato del Señor. Pero ese trato del Señor es para que no seamos condenados, que nos disciplinen. La disciplina, hay veces es disciplina de voz, pero cuando no obedecemos a la voz, hay veces, como cuando usted con su hijo, ¿no? Limpia el cuarto. Sí, limpia el cuarto. Sí, llega un punto que o limpias el cuarto o te cae. Y llega un punto que a veces les cae. Pero usted le da la primera. No, ya le he estado pidiendo limpia tu cuarto, o mi hijo, y hasta que llega un punto. Entonces, Dios nunca nos va a mandar una disciplina sin antes hablarnos, porque si no, sería un padre injusto. Y Él no es injusto con nadie. Cuando Él nos permite pasar alguna prueba bien fuerte, muchas veces porque ya nos estuvo hablando y no hemos querido obedecer. Pero bueno, cada uno de los 7 pactos, ¿te acuerdas que vimos la semana anterior 7 pactos? Pacto de Abraham, etc. Cada pacto terminó con un juicio. Mire, pacto de inocencia que fue Adán en el huerto, ¿cuál fue el juicio? La expulsión del huerto. Pacto número 2, la conciencia, que fue Adán después de haber pecado, expulsado del huerto. ¿Y cuál fue el juicio? El diluvio. Luego, pacto del gobierno humano, ¿cuál fue el juicio? La confusión de lenguas. Génesis capítulo 11. El pacto de la promesa, que fue Abraham, ¿cuál fue el juicio? Esclavitud en Egipto por 400 años. Después de ahí vino la ley. ¿Cuál fue el juicio de la ley? Ese juicio es el más fuerte que ha habido, pero para nosotros es el mejor que ha habido. Porque el juicio que hubo es la muerte de Cristo. Pero esa muerte de Él fue beneficio para nosotros. El pacto de la gracia, ¿cuál va a ser el juicio? La gran tribulación. Pero cada uno de estos juicios ha sido para limpiar. Después de estos juicios, lo que ha venido ha sido una limpieza. Entonces, viene una gran tribulación que la iglesia no va a pasar, pero el mundo sí la va a pasar. Pero la mitad de la iglesia no va a pasar a la gran tribulación, pero sí va a llegar a las puertas. Es más, la muerte de los santos que el diablo hace en la tribulación es lo que provoca que comience la gran tribulación. La tribulación es la ira del diablo contra los hijos de Dios. La gran tribulación es la ira de Dios contra los hijos del diablo. Nosotros no vamos a estar en la ira de Dios porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero dice la Biblia que sí van a vencer a los santos. En el libro de Daniel dice que se le ha dado al anticristo que venza a los santos y los va a vencer. Pero esa matanza que va a haber va a provocar lo que es la gran tribulación. Bueno, y luego el último juicio, el último pacto, que es el pacto del milenio, ese va a terminar con el juicio ante el trono blanco. Entonces, la Santa Cena es el tribunal del Espíritu, donde nosotros pasamos a ponernos a cuenta, a entregar nuestras cuentas, a pedir perdón, para que no vaya a ser que por no arrepentirnos sigamos en pecado y terminemos siendo condenados con el mundo. La Santa Cena es súper importante, hermano, porque nos permite ponernos a cuentas con Dios. Eso se llama el tribunal del Espíritu. Acuérdense que el tribunal no solo sirve para condenar, el tribunal también sirve para declarar inocente a alguien. No los de la tierra, porque aquí a veces declaran culpable al inocente y el inocente lo hacen culpable. Pero como Dios no es juez de acá, entonces, cuando hablamos de juicio, no quiere decir que va a quedar un castigo, no. El juicio puede que sea para que usted sea declarado inocente. Bueno, dice,
Pero si nos juzgamos nosotros mismos, dice, no seríamos juzgados, pero cuando somos juzgados, el Señor disciplina para que no temamos la disciplina, hermano. Amén. No temamos la disciplina. Yo sé que pueda que duela. Si nos pasa una disciplina, no la temamos. Mejor digamos, Señor, quizás, no sé, quizás no he comprendido, perdóname, Señor. Como cuando a mi hijo le dijeron que tenía cáncer, yo le pregunté al Señor por qué, pero no demandando, ¿por qué, Señor? Como que ni yo bien inocente, que no sé por qué, sino, ¿por qué, Señor? ¿Qué habré hecho para que mi hijo tenga esto? Entonces, muchas veces tenemos que preguntar al Señor, pero no reprochando ni reclamando, sino preguntando al Señor, ¿por qué lo permitiste? ¿Tengo algo? Y la Santa Cena es un vehículo para hacer eso. Señor, mira, yo aquí vengo, como decía David, yo vengo por los pecados que yo conozco, pero también vengo por los pecados que me son ocultos. Hay veces nosotros ofendemos a los hermanos y no sabemos ni por qué. Tal vez el hermano no nos habla y nosotros tiramos encima este hermano por ahí, y no sabemos quizás en una palabra, en un gesto. No sabemos. Ahora, también puede ser niñez del otro hermano que porque no lo saludaron se enojó, pero de todos modos la Santa Cena es para pedir perdón de los pecados que conocemos y los pecados que no conocemos. Beneficio número 4, rapidito, ministración del nuevo pacto. De la misma manera, también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, que cuando usted está tomando la cena del Señor, usted se está ministrando el nuevo pacto en usted. Pero, ¿cuál es el nuevo pacto? En el libro de Jeremías dice, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel en aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Sabe cuál fue el problema que pasó acá? Que los judíos no aceptaron al Señor. Entonces el nuevo pacto era para ellos, pero ellos no lo aceptaron. Venimos nosotros y lo aceptamos, y hoy el nuevo pacto es para nosotros. Ellos todavía tienen el corazón endurecido. Ellos todavía no reconocen al Señor. Nosotros lo hemos reconocido porque ellos lo negan. Si ellos lo hubieran aceptado, yo no sé dónde estaríamos nosotros. Yo creo que Dios de alguna forma tendría su plan, pero yo no sé cuál es. Pero porque ellos no aceptaron al Señor, usted y yo lo aceptamos. Porque este pacto dice, porque este es el pacto que haré con la casa de los gentiles. No, era con los judíos, era para ellos el nuevo pacto, pero lo rechazaron, no aceptaron. Entonces, al nosotros aceptar, nos cayó. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto? La ley de Dios en nuestros corazones. Para eso, Él tiene que perdonar pecados, Él tiene que romper piedras. Es un proceso que tiene que hacer para que estas leyes estén, porque todavía no están. Porque si ya estuvieran, no cometeríamos tanto pecado. Todavía no están. Hay veces tenemos las leyes aquí en la mente, pero no las tenemos acá. Pero este pacto verifica esta cosa. Cuando usted participa de la cena, sin usted saberlo, usted está permitiendo que este pacto se vaya haciendo una realidad en su vida. Una realidad en su vida. Beneficio 5, y es el último, cuando terminamos, y este es el más lindo, pero el tiempo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Ya vimos eso. Ya vimos que cada vez que comemos es como aquellos que dicen en la Biblia que en el Apocalipsis el árbol de la vida va a dar 12 frutos. Y ellos tienen que comer de estos frutos para mantenerse con vida. Entonces nosotros tenemos que comer también para mantenernos con vida. Va a llegar un momento que ni siquiera como hoy que comemos, allá nos van a quitar el estómago. Vamos a adelgazar. Pero bueno, una liposucción divina. Pero bueno, no vamos a necesitar comer. Entonces, aquí necesitamos comer. Pero va a llegar un día. Es esos que ahí dice que van a comer el árbol de la vida, no somos nosotros. No somos, porque nosotros vamos a estar en la parte del árbol de la vida. Nosotros vamos a estar casados con el árbol de la vida.
Iba a decir si Dios permite, pero en realidad no es si Dios permite, si nosotros nos dejamos. ¿Verdad? Bueno, entonces dice, si el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Y ya vimos, o en el discipulado hemos estado viendo que hay diferentes tipos de resurrección, hay diferentes grupos, unos resucitan en un punto, otros en otro, depende dónde nos va a tocar llegar, en ese orden nos vamos a levantar. Entonces, cuando nos levantamos, ¿qué es lo que va a pasar? Rápidamente dice, como es el terrenal, así también son los que son terrenales. Y como es el celestial, así también son los que son celestiales. Y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Entonces, la resurrección, lo primero que hace, porque dice, los muertos en Cristo se levantarán primero. Y luego los que estemos vivos, seremos. Va a haber una transformación, un abrir y cerrar de ojos. El abrir y cerrar de ojos no es el arrebatamiento, es la transformación. Eso es lo que va a hacer en abrir y cerrar de ojos. Entonces nos van a transformar antes, porque con esto que tenemos no podemos ni subir a las nubes, mucho menos entrar al cielo. Entonces nos van a poner un cuerpo para que podamos subir a las nubes. ¿Para qué? Para ir al tribunal. Ahora, como nosotros, haga de cuenta, mire, el hermano Nilsson va a entender en esto. Él tiene una compañía, y entonces en las compañías el IRS requiere que algunas compañías hagan taxes cada 3 meses, para que al final de año no les caiga el peso de los taxes, sino que usted va pagando cada 3 meses, y al final de año cuando hace sus taxes le ayuda para no tener que pagar tanto. Entonces, cuando usted llega a los taxes, como ha pagado cada 3 meses, bueno, cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, como hemos pasado por diferentes tribunales del Espíritu, nos han estado manteniendo limpios, nos han estado ministrando, transformando, cuando lleguemos allá va a ser más leve. Por eso es importante la cena del Señor. Por eso a mí me no sé qué cuando la gente no le pone la importancia que tiene. Porque no es de comer pan y vino, cumplir con un rito y ya soy cristiano y gloria a Dios. No, es de ver lo que significa. Y lo que hemos estado viendo, aquí vienen incluidos cosas para esta vida, para este momento, perdón de pecados, restauración, como también nos está proyectando cosas del futuro, cosas de la vida eterna, cosas de la resurrección. O sea que la Santa Cena no es cualquier cosa, hermano. Mire, Dios quiera, porque ya con eso terminamos, porque ya son las 6 días. Dios quiera que entendamos que la Santa Cena no es una idea de un pastor, que la Santa Cena no es una idea de una religión, que la Santa Cena Dios la ha establecido porque hay un misterio grandioso dentro de ese. Cuando usted se está comiendo, usted sabe que lo que usted come se hace parte de usted. Todo lo que usted come se hace parte, desgraciadamente, porque comemos mucha chatarra que no nos crece la panza. Pero ¿por qué nos crece la panza? Porque se nos hizo parte de lo que comimos. Pero como era cosa inservible, pero comemos cosas saludables, pues vamos a estar basados. O sea que lo que usted come se hace parte de usted. Pues, ¿qué dice que es el cuerpo? El pan. El cuerpo. Y si lo que usted come, usted ha discernido que no es un pedazo de pan, sino que es cuerpo, su ADN está cambiando. Cada día, con la Santa Cena, nuestro ADN se está haciendo más al ADN del Padre. Esa es la importancia de comerse ese cuerpo y beber esa sangre, no por los fines físicos que pueda tener, sino por los fines espirituales que tiene ese pedazo de pan y esa copa de vino. Y mire, oportunidad que tenga, la idea de estas clases es que aprendamos, pero que aprendamos también para compartir. Oportunidad que tenga de compartir con sus hermanos, con quien usted pueda compartir, enséñenle, para que vayan aprendiendo que este acto no es cualquier cosa, que este acto es una gran bendición. El hermano es testigo. Bueno, varios, aquí somos testigos.
del milagro que tuvo el hermano Chema, de una sanidad que tuvo en una Santa Cena. Yo he oído testimonios de personas que han recibido sanidad en la Santa Cena, como también he visto juicios que han habido en una Santa Cena, como también he visto la debilidad que ha pasado en gente que no toma la Santa Cena. Mira, la Santa Cena, ese pedacito de pan y esa copa tiene un gran poder si usted y yo le mezclamos fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios.